tal? Muy buenas con todos. En esta oportunidad les traigo un ejercicio más del curso de Mecánica de Suelos 1. Y el ejercicio dice así. Los siguientes datos fueron registrados a partir de una prueba de límite líquido, límite plástico en una muestra de suelo, para lo cual se utilizó la copa Casagrande. Nos pide determinar el contenido de humedad, el límite líquido, el límite plástico y también comparar según la norma MTC los valores típicos para este suelo. Bueno, por este lado tenemos lo que son los datos. Esta es la tabla. Por aquí está, bueno, son 4 muestras. Por aquí tenemos la masa del recipiente. Por aquí tenemos la masa del suelo húmedo más el peso del recipiente. La masa del suelo seco más el peso del recipiente, el número de golpes y bueno, nos pide determinar el contenido de humedad, ¿no? Para cada muestra. Bueno, como les mencionaba, es bueno primero identificar la fórmula que vamos a emplear para calcular el contenido de humedad. Entonces, bueno, primer paso es ya identificar la fórmula, ¿no? Bueno, la fórmula viene dada de la siguiente manera. Contenido de humedad. Aquí de esta tabla, para calcular el contenido de humedad, nos dice que tenemos que restar la masa del suelo húmedo más el recipiente. O sea, esto, ¿no? Esta columna de acá. Menos la masa del suelo seco, o sea, esta columna, ¿no? Más el peso del recipiente. Todo esto tendrá que ser dividido la masa del suelo seco más el peso del recipiente menos el peso del recipiente, o sea, esta columna. Y como lo queremos en porcentaje, tenemos que multiplicarlo por 100. Bueno, entonces esta es nuestra fórmula y el segundo paso va a ser empezar a calcular para la muestra 1, ¿no? Hallando contenido de humedad. Un puntito, muestra 1. Contenido de humedad de la muestra 1 va a ser igual a, en este caso, es la masa del suelo húmedo más el recipiente, ¿no? En este caso, esta columna, empezamos con la muestra 1, 60.3. Menos la masa del suelo seco más recipiente, que es esto, muestra 1, 57.8. Dividido entre la masa del suelo seco más recipiente, o sea, se repite lo mismo, ¿no? 57.8 menos el peso del recipiente, ¿no? Que es acá 48.3 multiplicado por 100. Entonces tenemos como resultado que el contenido de humedad en la muestra 1
va a ser igual a, operando, 60.3 menos 57.8, 57.8 menos 48.3%, ¿no? Nos sale 26.31, redondeando 26.32. Ahora para la muestra 2. Contenido de humedad para la muestra 2. El mismo procedimiento, ¿no? En este caso sería 61.5 menos 58.7 58.7, se repite lo mismo, menos el peso del recipiente, que es 48 puntos, multiplicado por 100. Entonces tenemos como resultado que el el contenido de humedad para la muestra 2 es 26.42%. Ahora, para la muestra 3, contenido de humedad para la muestra 3, esto es igual a, en este caso para la muestra 3 nos ubicamos por aquí, y la masa del suelo húmedo más el recipiente 62.3 menos la masa del suelo seco más recipiente, que sería 59.3, se repite acá 59.3, menos el peso o la masa del recipiente, que es 48, multiplicado por 100. ¿Cuánto nos sale esto? Contenido de humedad de la muestra 3. Operando esto nos sale 26.55%. Ok, voy a pasar más acá porque se acabó el espacio. Entonces, para la muestra 4, tenemos contenido de humedad para la muestra 4 es igual a, en este caso tenemos la masa del suelo húmedo más recipiente para la muestra 4, que está acá el último, 63.1, menos la masa del suelo seco más recipiente, que es 60.2. Se vuelve a repetir la masa del suelo seco más recipiente y se resta menos la masa del recipiente. En este caso es 49.1, ¿no? Ya. Todo esto multiplicado por 100. Ya. Entonces el contenido de humedad para la muestra 4, operando, nos sale 26.13%. Ya está. Bueno, entonces voy a pasar a extraer los 4 contenidos de humedad de las 4 muestras, ¿sí? Datos. Entonces sería contenido de humedad 1, contenido de humedad 2, contenido de humedad 3 y contenido de humedad 4. Para el contenido de humedad 1 obtuvimos 26.32.
Para el contenido de humedad 2 obtuvimos 26.42. Para el contenido de humedad 3 obtuvimos 26.55. Y para el contenido de humedad 4 obtuvimos 26.13%. Ya. Bueno, ahora lo que vamos a proceder es a graficar el diagrama de flujo. Diagrama de flujo. Entonces, por aquí tenemos más o menos por aquí. Ahí está. Por aquí tenemos el número de golpes. Y por aquí tenemos el contenido de humedad. ¿Ya? Entonces, por aquí tenemos X y por aquí tenemos Y. ¿Listo? Ya. Entonces, pasamos a graficar para 26.32%. Este contenido de humedad se obtuvo a 27 golpes, ¿ya? Para 26.42%, este contenido de humedad se obtuvo a 23 golpes. Para el contenido de humedad 3, 26.55 se obtuvo a 15 golpes. Y para 26.13 se obtuvo a 30 golpes. Este contenido de humedad. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar a graficar los puntos. En este caso identificamos, vamos de menor a mayor, ¿no? A 15 golpes, el menor, 15 golpes, 26.55. 15 golpes. $26.55. Sería el mayor. ¿Ya? Luego seguimos con el de 23 golpes, que es a 26.42. Luego seguimos con el de 27 golpes, que es a 26.32. Y luego seguimos con 30 golpes, que es a 26.13. Ya. Ubicamos los puntos más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Y este por aquí, bueno, ya será aquí abajo, ¿no? Ahora vamos a graficar lo que es la curva de fluidez. Esta curva es una curva recta, una línea recta, perdón.
y nos ayuda a que los puntos no estén muy dispersos, lo que facilita que pueda haber consistencia entre el contenido de humedad y el número de golpes, ¿no? Ahí está. Ahora, una vez trazado la curva de fluidez, nosotros vamos a identificar, más o menos yo puedo graficar por acá, ¿no? Que está a 25 golpes. Vamos a calcular el contenido de humedad a 25 golpes. Una vez que obtengamos este resultado, ese será nuestro límite líquido. Entonces yo grafico una línea donde se enlaza, o mejor dicho, donde choca con la curva de fluidez y lo proyecto hacia el contenido de humedad, ¿no? Ya, ahí está. Entonces yo digo, a 25 golpes, ¿cuánto será mi contenido de humedad? Para esto necesito interpolar. Una interpolación lineal, ¿no? Por eso vamos a poner acá interpolando, interpolación lineal. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es identificar la fórmula de la interpolación lineal. La interpolación lineal, bueno, usa la siguiente expresión. Por decirlo así, yo tengo acá una variable x0. Esta tiene relación con una variante y0. Acá tengo una variable x y acá tengo una variable y. Una variable x conocida y una variable y desconocida. Acá tengo una variable x sub 1 conocida y una variable y sub 1 conocida, ¿no? En este caso el único valor desconocido sería pues y, ¿no? La fórmula viene dada por la siguiente expresión. En este caso es y es igual a y sub 0 más y sub 1 menos y sub 0. X sub 1 menos x sub 0. Todo esto multiplicado por x menos x sub 0. Ya. Esta es nuestra formulita que vamos a usar para interpolar. Ya está. Ahora, nosotros conocemos aquí los valores que están entre 25. En este caso sería 23. En este caso vamos a identificar primero, ¿no? ¿Quiénes están en la coordenada X? Para esto tenemos el número de golpes en la coordenada X y tenemos el contenido de humedad en la coordenada Y o en las abscisas. Ya estaría. Listo. El número de golpes. Empezamos por 23, por el menor. 23 golpes tiene un contenido de humedad de 26.42%. Luego sigue 25, ¿no? Que es el valor conocido que queremos conocer, su contenido de humedad. 25 no conocemos acá. Y.
y tenemos 27. En este caso 27 cae en 26.32%. Ya. Entonces, aplicando la fórmula que tenemos, nos dice que este 23 vendría a ser nuestro x0, ¿no? Algo así. Este 25 vendría a ser nuestro x y este 27 vendría a ser nuestro x1. El 26.42 sería como un y sub 0, ¿no? El y es el mismo y el 26.32 vendría a ser como nuestro y sub 1. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice que tenemos que reemplazar y sub 0, que sería acá, ¿no? 26.42 más 26.32 menos 26.42 entre 23 menos, perdón, aquí x sub 1 es 27, ¿ya? 27 menos x sub 0, que es 23, por x, que es 25, menos x sub 0, que es 23. Operando todo esto, nos sale 26.37. Ya. Entonces, 26.37%, ¿no? Este valor vendría a ser nuestro límite líquido. 26.37. Pero a nosotros nos dice que se tiene que reportar como un entero, ¿no? Un entero aproximado. Es decir, vamos a redondearlo a su valor aproximado. En este caso sería 26%, pues. Entonces ahí tenemos nuestro límite líquido, que es de 26%. Ahora lo que nos pide es calcular el límite líquido, perdón, el límite plástico. Para esto, ya, entonces, lo primero que vamos a hacer igualmente aquí es identificar la fórmula. ¿No? La fórmula para hallar el contenido de humedad. Como sabemos, contenido de humedad es igual a la masa del suelo húmedo pues es la misma del límite líquido, ¿no? Más recipiente menos masa del suelo seco todo esto dividido entre la masa del suelo seco más recipiente, todo esto restado menos la masa del recipiente. Multiplicado por 100. Listo. Entonces empezamos hallando el contenido de humedad para cada muestra. Ya. Para la muestra 1. Para la muestra 1 tenemos la masa del... A ver.
La masa del suelo húmedo más recipiente que está aquí, que sería en este caso 50.4, menos la masa del suelo seco más recipiente, que sería menos 50.1, ¿no? Todo esto dividido entre lo mismo, ¿no? La masa del suelo seco más recipiente, que es 50.1, menos la masa del recipiente, que es 48.7, pues multiplicado por 100. Operando el contenido de humedad para la muestra 1 nos sale 21.43%. Ya. Ahora para la muestra 2. Ya. Para la muestra 2, pues nos pide la masa del suelo húmedo con la misma fórmula, ¿no? Para hallar el contenido de humedad. Es 49. 49.8 menos la masa del suelo seco más recipiente, que es 49.5. Todo esto dividido entre 49.5 menos la masa del recipiente, que es 48.1, multiplicado por 100. Entonces tenemos el contenido de humedad de la muestra 2. Operando esto nos sale 21.43%. Listo. Ahora vamos a calcular contenido de humedad para la muestra 3. Muestra 3, nos ubicamos por aquí. Muestra 3. Masa del suelo húmedo más recipiente. 49.9 menos 49.7 menos la masa del recipiente, que es 48.8, multiplicado por 100. Contenido de humedad de la muestra 3. Operando esto nos sale 22.22%. Listo. Ahora vamos a calcular contenido de humedad para la muestra 4. ¿Qué nos dice? Nos ubicamos por la muestra 4, aquí en la última. Nos ubicamos en masa del suelo húmedo más recipiente. Sería 50.7 menos masa del suelo seco más recipiente, que es 50.3. Volvemos a repetir acá abajo la misma. Masa del suelo seco más recipiente, que es 50.3, menos la masa del recipiente, ¿no? O sea que es 48.4, multiplicado por 100. Contenido de humedad de la muestra 4. Operando nos sale 21.05%. 21.05%. Entonces hasta aquí ya tenemos los cuatro contenidos de humedad. Vamos a pasar a rellenar acá. $21.43, 21.43, 22.22, 21.05. Necesitamos sacarle el promedio a estos 4 contenidos de humedad y ese va a ser nuestro límite plástico. Entonces operando todo nos sale 21.53. En este caso acá le vamos a quitar las líneas, ¿no? Porque pues nos confundimos de esa manera. Ya está. Entonces contenido de humedad, el promedio, 21 .
21.53. Ya está. Ya, entonces, hasta ahí tenemos nuestro límite plástico, ¿no? Ahora vamos a calcular el índice de plasticidad. Ya. Índice de plasticidad. ¿Qué nos dice la fórmula? El índice de plasticidad es igual al límite líquido menos límite plástico. En este caso, nuestro límite líquido nos había salido 26%, ¿no? Redondeando. Y nuestro límite plástico no lo hemos redondeado. Entonces vamos a proceder a redondear. Límite plástico nos salió 21.53%, de lo que reportando sería, mejor dicho, redondeando sería 22%. Ahí está. Acá ponemos 22, ¿no? Y nuestro índice de plasticidad es 4%. Listo. Ahora nos pide que comparemos según el MTC los valores típicos para esta muestra de suelo. Entonces, miren, nosotros hemos obtenido un valor de 26% en límite líquido. Y aquí nos dicen, ¿no?, que los valores típicos para un rango de 26% está entre 4 y 30. Por lo que nuestro suelo presenta una plasticidad baja. Ahí está. Y ahora, para el índice de plasticidad, los valores típicos. Nuestro índice de plasticidad es de 4%. Acá nos dice, ¿el índice de plasticidad es mayor al 20%? No. ¿El índice de plasticidad es mayor al 7%? No. ¿Nuestro índice de plasticidad es menor o igual al 7%? Pues este sí es no. Entonces, lo resaltamos. ¿Y qué nos indica? Nos dice que tiene una plasticidad baja y es un suelo poco arcilloso. Bueno, chicos, con eso hemos culminado el ejercicio de límite líquido, límite plástico. Bueno, espero que les haya servido. Estaré colgando más adelante ejercicios que les pueda interesar. Muchas gracias.